¿Cómo se me ve esto? ¿Te gusta? ¿Y qué piensa tu papá de eso? Necesito consultar con mi amiga antes de tomar una decisión. ¿Y cuál es el código de vestimenta? ¿Sacaste bajo promedio en la escuela? No vas a conseguir un buen trabajo. Hola, muy estimados seres vivos. Bienvenidos a mi canal una vez más. Muchas gracias a las personas que recién se suscribieron. Ya saben, siempre se los agradezco. Y aquí venimos con un nuevo tema, que este tema va a estar un poco controvertido, sobre todo atendiendo a el lugar en donde estoy expresándome sobre este tema, que el tema es la búsqueda de aprobación. Probablemente nos vamos a extender un poco y voy a estar basándome en un libro que en algún momento me sirvió bastante para desarrollo personal, que ahorita vamos a hablar de ese libro. Antes de ello quiero hacer la recomendación del día, que es el presente libro, que es una novela también de Agustina Basterrica. Ya había recomendado un libro de ella, que es El cadáver exquisito. Recientemente lo terminé y se llama Las Indignas. Es una novela en un mundo en donde los desastres naturales ya son comunes, muchas catástrofes, muchas problemáticas ambientales después de todo el desastre que ha creado el ser humano. Y entonces la protagonista vive en una casa de la Hermandad Sagrada, así se llama, que es como un culto religioso, en donde someten a distintas mujeres, porque son puras mujeres las que viven ahí, bajo el mando de un hombre que nadie conoce, pero dirige todo. La someten a torturas en nombre de esta supuesta hermandad sagrada y en nombre de la fe, como ha pasado en muchos otros momentos de la historia, no nada más en la ficción, pero que no es el tema de ahora, así que vamos a pasar con el tema de hoy, que es la búsqueda de aprobación. Para este tema me voy a basar bastante en este otro libro que se llama Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer. No estoy muy segura si se pronuncia de esa manera, ahí se lo estoy pronunciando mal, por favor me corrigen. Pero este libro es muy reconocido y es considerado uno de los mejores libros de superación personal. Lo recomiendo ampliamente, la verdad creo que sí tiene muy merecido este reconocimiento que ha ganado a lo largo del tiempo. Es como de los años 70, pero todo lo que se expresa en el libro sigue teniendo aplicación. Y aunque el autor es un psicólogo, la verdad es que mucho de lo que explica en el libro refleja un buen pensamiento crítico y también usa mucho el razonamiento y la lógica, lo cual vamos a hacer también en este video referente al tema de la búsqueda de aprobación, que este tema pareciera que es nada más dentro de la psicología, pero como hemos dicho en este canal, hay que relacionar lo que vemos en ciertas áreas con lo que vemos en otras áreas. Así que lo que voy a expresar en este video viene de este libro como base, pero también lo voy a relacionar con lo que he hablado en otros videos. Lo primero que tenemos que decir es que la búsqueda de aprobación, según lo que expresa el autor, se convierte en una zona errónea del ser humano cuando en lugar de ser un deseo se convierte en una necesidad. Es decir, cuando nosotros buscamos la aprobación de las otras personas como una necesidad y entonces si no la tenemos nos sentimos vacíos, nos sentimos insatisfechos, nos sentimos inconformes y no nos podemos desarrollar de manera apropiada y sobre todo no somos libres, que es lo que voy a comenzar a desarrollar a continuación. Para ello, y aunque esto no se distingue en el libro, tenemos que hablar de varios temas que sirven de preámbulo. Lo primero es hablar del concepto de sociedad, porque siempre la sociedad se pone por encima de los individuos. Incluso se nos dice que somos animales sociales por naturaleza, hablando del ser humano. Pero la sociedad es un concepto distinto a una comunidad y siempre se está haciendo énfasis a esa sociedad que siempre nos dice qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que se espera de nosotros y cuáles son los roles que debemos de asumir. Esto es algo que siempre establece ese ente abstracto que es la sociedad, que es el cúmulo de personas que se encuentran en determinado territorio y que se rigen bajo determinadas reglas y costumbres. Esto es lo que caracteriza a una sociedad. También hablamos de leyes dentro de esa sociedad y no necesariamente hay fuertes lazos entre los miembros que conforman dicha sociedad.
lo cual es distinto a la comunidad porque la comunidad, si bien comparten intereses, valores, también comparten fuertes lazos. Son conceptos distintos. Se ha dicho en distintas fuentes por distintos autores que los seres humanos somos animales sociales por naturaleza, no comunitarios, sociales. Es decir, que nos regimos bajo leyes, costumbres, normas naturalmente, a pesar de que esas normas, leyes y costumbres sean fabricación y creación del ser humano, como lo hemos hablado en videos anteriores. Así que esa afirmación de que somos animales sociales por naturaleza es cuestionable, porque la sociedad es una fabricación, es ese constructo, es ese conjunto de reglas que dirige a un grupo de seres humanos en determinado territorio, como podría ser la sociedad mexicana, por poner un ejemplo. Entonces ahí empezamos con el enaltecimiento de la sociedad por encima de lo que quiere el individuo y la libertad del individuo. Es más importante seguir reglas, seguir normas, seguir costumbres que están establecidas por la sociedad, aunque ni siquiera tengamos lazos estrechos con las personas que conforman esa sociedad, porque así lo quiere la sociedad, así lo dice la sociedad, que esto tiene mucho que ver con la búsqueda de aprobación, que es lo que vamos a desarrollar ahora. La búsqueda de aprobación, y retomando lo que dice el autor en este texto, se convierte en una zona errónea cuando es una necesidad y entonces si no se recibe la aprobación de los demás que valide a la persona en cuestión, se derrumba. Se derrumba porque su valía la está determinando otras personas y no necesariamente él mismo, debido a que la sociedad es más importante que el individuo, partiendo de estas ideas que compartí previamente. La búsqueda de aprobación sin duda se ha fortalecido más con las redes sociales, en donde ya no vivimos como individuos, sino como entes sociales en esa virtualidad que nos brinda la tecnología, en donde siempre se está publicando todo para obtener la aprobación de los demás meramente, con independencia de lo que nosotros traigamos en el pensamiento, con independencia de nuestra conducta, de lo que queremos hacer, de nuestros deseos, de nuestros anhelos. Importa más lo que estamos proyectando a la sociedad y sobre todo tener la aprobación de esa sociedad. Por eso dije que estar hablando de este tema en YouTube como, no sé si considerarlo una red social, pero por supuesto que aquí se busca llegar a muchas personas, pues es un poco como extraño, ¿no? Pero justamente creo que podemos hacer compatible eso que existe en la sociedad y no tenerlo como algo normal, sino comenzar a cuestionar esta búsqueda de aprobación y procurar una libertad de los individuos por encima de ese constructo social. La búsqueda de aprobación está muy relacionado con el rebaño del que hablaba Nietzsche. Si bien Nietzsche se refería a las masas de seres humanos que son dirigidas por ideas religiosas, por ideas morales, la verdad es que este rebaño no nada más funciona con base en esas ideas, sino que también puede funcionar con base en ideas políticas, en ideas de la economía, en ideas del derecho, con base en cualquier idea que dirija a una multitud. Y esto está relacionado porque en general los seres humanos son dirigidos por otros, por líderes, con base en la información que transmiten estos líderes. Por lo que siempre se busca que todas las personas que conforman ese rebaño pues actúen de acuerdo a lo que se le dice a dicho rebaño, partiendo de todas estas ideas que hemos comentado. Ese es el famoso rebaño del que hablaba Nietzsche. Y son, como lo decía en este video de la creación contra la evolución, productos fabricados por la sociedad, por lo que espera la sociedad, por lo que se establece como rol de ciertos individuos en sociedad. Entonces nos comportamos de acuerdo a esos roles, de acuerdo a esas reglas, de acuerdo a esas normas, de acuerdo a esas leyes, de acuerdo a esas costumbres, siempre a interés de ese ente abstracto, de ese constructo que es la sociedad. Una consecuencia de esta constante búsqueda de aprobación es que se corre el riesgo de perder la verdad, porque ya no estamos pensando por nosotros mismos. Esto genera la búsqueda de aprobación, que siempre estemos pensando para que nosotros recibamos la aprobación de otros y no estamos pensando libremente. Siempre vamos a atender a lo que esperan los otros de los demás para así tener su reconocimiento, que repito, esto puede ser deseable, pero se convierte en un problema cuando ya no nada más es un deseo, sino una necesidad, y entonces el no recibir la aprobación de otras personas derrumba
a quien está buscando dicha aprobación. ¿Qué es lo que significa esta búsqueda de aprobación? ¿Por qué las personas constantemente buscan la aprobación de los demás y se derrumban en caso de no tenerla? ¿Por qué siempre tenemos que esperar a que los otros nos aprueben? ¿Por qué siempre tenemos que regirnos por normas o reglas sociales que son bastante estúpidas? Pues esto viene de lo siguiente, que se trata de una sola suposición, según nos dice el autor, que es: no confíes en ti mismo, consulta todo primero con otra persona. Esto significa una falta de seguridad en uno mismo, en el pensamiento que tiene uno mismo, en lo que quiere uno mismo, en la conducta que lleva a cabo uno mismo, porque siempre estamos sujetos a la aprobación de otras personas. Y esta búsqueda de aprobación, la verdad es que se está reforzando todo el tiempo por todas las figuras de autoridad que existen en todos los ámbitos, en todas las áreas, en todos los niveles. Siempre nos están enseñando que nosotros debemos depender de la aprobación de las otras personas. El pensamiento independiente es inconvencional. Lo normal es pensar de acuerdo a la masa, de acuerdo al rebaño, de acuerdo a lo que piensa el constructo social. Lo que está bien visto, mal visto, las reglas, repito, aunque sean reglas estúpidas, siempre hay que comportarse de acuerdo a lo que dice la sociedad. Esto es lo que nos están transmitiendo todo el tiempo. Por ello, cuando una persona llega a pensar libremente, todos la atacan. ¿Por qué? Porque se sale del rebaño. Eso es muy lógico. Todos dependen de esta aprobación y el hecho de que se salga alguien de ese rebaño al que se dicen pertenecer, sobre todo como especie humana, pues provoca un ataque de los demás, como ha pasado a lo largo de la historia. Entonces, lo que quiero transmitir aquí como primer punto es que la búsqueda de aprobación es lo normal. A todos se nos enseña a buscar la aprobación en todos los niveles. Y ahorita vamos a ver esos niveles, cómo se dan a lo largo de la vida. Antes de pasar con esos niveles, es importante decir que la búsqueda de aprobación da lugar a la manipulación. Entonces, entre más libres seamos y entre menos dependamos de la aprobación de los demás, menos control tienen sobre nosotros, sobre nuestro pensamiento, nuestra conducta y nuestras emociones. A las personas que no buscan aprobación y son independientes, muchas veces se les considera egoístas, desconsiderados, indiferentes, arrogantes. Son calificativos que se le da a una persona que no actúa de acuerdo a ese rebaño de lo que se espera, incluso aunque sea forma de pensar. Porque aquí no estamos hablando de vamos a atentar contra los intereses de otros, vamos a dañar a otros porque las reglas son absurdas, todas las reglas son absurdas. No estamos diciendo esto, sino que incluso el simplemente expresar un pensamiento distinto provoca el ataque de los demás en este sentido. Eso es muy común. Ahora sí, vamos a pasar a los niveles en donde se nos enseña que debemos buscar la aprobación. Se nos condiciona para tener este comportamiento a lo largo de la vida. Y el primer nivel, por supuesto, es el hogar. Que esto está muy relacionado con el video en donde hablaba sobre los padres, que siempre los padres, claro que establecen sus reglas, pero no todas las reglas que establecen los padres son fundadas. Y sobre todo se dirige la vida del niño en todos sus ámbitos. Hay reglas para todo. Esto se enseña desde el hogar. Entonces el niño ya aprende a ser completamente dependiente de esta figura de autoridad. Que claro que es dependiente en la cuestión de los alimentos, pero también se convierte dependiente en muchas otras áreas, como puede ser la forma de pensar, porque ya se le están transmitiendo al niño las ideas que debe de tener, derivado de lo que le enseñan los padres. Los niños naturalmente son curiosos, quieren ser independientes, buscan hacer las cosas por sí mismos, pero este anhelo se va matando a lo largo del tiempo. Y esto también pasa porque, esto también lo dice el autor, porque los padres llegan a creer que los hijos son una propiedad de ellos. Entonces los hacen a su manera y siempre les están estableciendo reglas en toda su vida. No nada más en lo fundamental de la crianza, sino en toda su vida. En cuestiones que van a repercutir en su comportamiento ya adulto. Otro nivel en el que se enseña la búsqueda de aprobación y se nos condiciona para que tengamos este comportamiento a lo largo de la vida, por supuesto que es la escuela. En la escuela es un pensamiento demasiado sistematizado, demasiado cuadrado. Incluso las calificaciones pues significan la aprobación que tiene el docente del alumno en cuestión. Por eso en una de las frases al inicio decía esto, porque muchas personas creen que una alta calificación significa
que la persona va a tener un muy buen trabajo porque es muy inteligente, porque es una persona funcional, porque esto, que lo otro. Y en realidad esas calificaciones elevadas, la mayoría de los casos, solo significa que la persona absorbe mucha información, tiene capacidad de absorber mucha información, o bien tiene la aprobación del maestro, que es más esto. Entonces, todo lo que se hace en la escuela va dirigido a ello, a tener aprobación de acuerdo a la información y de acuerdo a un sistema bien establecido para limitar el pensamiento. La educación es la preparación para que nosotros nos adecuemos al sistema que exista en el territorio en donde nos encontremos. Para eso funciona la educación en la mayoría de los casos. Y aquí es importante decir, porque tal vez muchas personas van a decir, ay, pues esta mujer que está aquí de seguro sacó puros 5, puros 6, puros 7, y pues la verdad es que no, jugué las reglas y siempre me iba muy bien en la escuela, pero esta parte que estoy compartiendo es nada más ya bien razonado el significado de esas calificaciones, que es el otro lado de la moneda. Y también aquí tampoco estoy promoviendo o impulsando a que nadie se esfuerce en sacar buenas calificaciones. Para entender un sistema y para tratar de cambiar un sistema hay que primero conocerlo muy bien. Y por eso tampoco estoy a favor de aquellas personas que se consideran antisistema y se alejan completamente de todo sin proponer antes un cambio con base en lo que hayan conocido dentro de dicho sistema. Es nada más para hacer consciente esto de la búsqueda de aprobación. ¿De dónde viene? ¿De qué niveles viene? ¿De qué áreas? Otro nivel en donde se nos enseña la búsqueda de aprobación, por supuesto, es la iglesia. La iglesia, en donde las enseñanzas que nos dan los mensajeros de Dios en nombre de un ser imaginario, pues nos dicen cómo debemos comportarnos para satisfacer a ese ser imaginario, que en realidad nadie conoce, sino simplemente por las palabras que les están transmitiendo otros. Así que si el ser humano derivado de esta iglesia lleva a cabo una buena conducta, la mayoría de las veces no es porque lo decida por sí mismo, sino porque lo espera ese Dios imaginario y sobre todo empleando el miedo de esos mensajeros de Dios para decir que se deben de comportar de una manera o de otra. Si se emplea el miedo, por supuesto que la búsqueda de aprobación se hace mucho más fuerte. Hay que tener la aprobación de Dios. Así como la iglesia, también existen otras instituciones que siempre nos están enseñando la búsqueda de aprobación, nos están condicionando para ello, como puede ser el Estado, con todas las reglas que existen, todas las normas, todas las leyes. El autor también comenta que tenemos leyes para todo y justamente es así. Por ejemplo, en México siendo un país tan legalista, todo lo reglamenta. ¿Y por qué se tiene que reglamentar todo? Pues porque todo tiene que ser aprobado por el Estado y además porque seguramente el ser humano, si no tuviera estas leyes y atendiendo a que se ha hecho un ser bastante inconsciente a lo largo del tiempo e irracional, pues necesita de estas leyes y que alguien más le diga qué es lo que tiene que hacer. Esto significa muchas veces el que existan tantas leyes. Entre más leyes existan, significa justamente que menos autocontrol hay del comportamiento de los ciudadanos y menos libertad también. Esta dependencia de los demás y esta búsqueda de aprobación también se ve fortalecida por la cultura, por las canciones, en donde siempre nos están transmitiendo mensajes de codependencia, sobre todo para parejas sentimentales, en donde el significado de esos mensajes puede ser como yo no soy nada sin ti, la vida sin ti vale poco, entre otro tipo de mensajes que abundan en estas canciones que tienen una repercusión, porque muchas personas creen que las canciones no tienen repercusión a nivel mental, pero son mensajes que guardan un significado y que siempre los estamos recibiendo. Es información, son estímulos. Entonces hay una programación también por parte de la cultura a través de las canciones en donde se nos enseña a buscar la aprobación, a depender de otros y a siempre buscar estar bien con esa sociedad. Por último, ¿quién más nos enseña la búsqueda de aprobación? Las compañías, las marcas, siempre están apelando a los estándares de belleza, a los estándares que existen en sociedad de cualquier rubro, del éxito, por ejemplo, para vender sus productos y porque saben que esta búsqueda de aprobación es algo muy constante en el ser humano, porque se le ha transmitido a lo largo de toda su vida. Entonces las marcas emplean este tipo de mensajes para que se adquieran sus productos. Compra este producto y descubre qué tan bella te verás para los hombres, por poner un ejemplo. Entonces, como la búsqueda de aprobación es tan importante, hay que comprar ese producto.
Esto lo saben muy bien las marcas porque es una cuestión de psicología. En síntesis, con todos estos niveles en donde se transmite esta búsqueda de aprobación, pues podemos decir que al ser humano a lo largo de toda su vida se le enseña a buscar la aprobación de los demás y a no ser libre, a no tener ni siquiera un pensamiento libre, porque la conducta, bueno, está limitada, pero ni siquiera un pensamiento libre. Si alguien sale de ese pensamiento convencional establecido por la sociedad en un territorio, puede ser que muchas veces esa persona sea criticada, como ha pasado a lo largo del tiempo. Entonces, aquí no es una cuestión de naturaleza, es una cuestión de hacer consciente este fenómeno y que más personas busquen ser libres en pensamiento y, por qué no después, en conducta. Pero primero hay que hacer consciente qué sucede en este tipo de fenómenos. Nos dice también el autor que siempre habrá personas que van a criticar, diga lo que se diga. Mínimamente un 50% va a estar en desacuerdo. Y el autor nos dice que esto es lo normal. Sin embargo, y aquí esto va de mi parte, porque he hablado mucho de la búsqueda de aprobación y es algo que se aborda constantemente. El no depender de las opiniones de los demás. Se normaliza, se dice que así funciona el ser humano y que así es la sociedad. Pero ¿qué tal si ahora nos vamos con que ese afán de estar aprobando y de estar juzgando a personas, porque podemos criticar acciones y pensamiento, pero encasillar a personas es muy distinto? Entonces, ¿qué tal si decimos que ese afán de estar juzgando y de estar queriendo aprobar a los demás no es del todo normal y no es lo correcto y no funciona para el desarrollo y la evolución? ¿Qué tal si decimos eso? Porque lo otro sí lo decimos, pero no nos referimos nunca a estas personas que siempre quieren estar aprobando a otros. ¿Por qué lo hacen? Y esa es la pregunta que voy a dejar aquí. ¿Por qué las personas en sociedad quieren estar aprobando todo? Quieren estar diciéndole a otro, estás bien, estás mal, yo no estoy de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué no propiciar el diálogo simplemente y respetar la libertad de pensamiento y la libertad de conducta también si no hace daño a otros? ¿Por qué? ¿Por qué normalizarlo? Y justamente a propósito de este tema, creo que haré otro video hablando de la otra cara de la moneda. Aquí estoy hablando de quienes buscan aprobación, pero también voy a hablar de quienes buscan aprobar, que tienen ese afán de aprobar y que tienen ese afán de juzgar a muchas otras personas nada más porque se les salen del rebaño. E invito, por último, a que no seamos humanos dentro de un rebaño, que después iremos hablando de ese tema con mayor profundidad. Y muy bien, seres vivos, esto era todo lo que quería transmitir. Claro que el autor desarrolla mucho más todo este tema, por eso les invito a que lean este libro, es muy bueno. Les digo, en mi experiencia me funcionó bastante bien y ahí pueden encontrar mucha mayor explicación de ese tema en sí, de la búsqueda de aprobación. Y bueno, muchas gracias por ver el video hasta este punto. Como siempre, les invito a que se suscriban a mi canal, que le den me gusta, que comenten, que compartan y los veo en un próximo video. Muchas gracias.